Yo creo que al ser mi primera vez en una concentración nacional, creo que fue un poco más dura que para el resto que ya tenía más experiencia, pero aún así la afronté con gran ilusión y el grupo me acogió muy bien, que es lo más importante, y al final pues lo pasé muy bien. Nos convocaron para jugar, bueno, para una semana de entrenamientos y 2 amistosos contra Portugal. Nos llamaron en noviembre también a otra concentración en Camargo, en la que también jugamos contra Portugal, y la verdad que los resultados respecto a la anterior concentración han sido muy favorables, ya que en la anterior habíamos perdido contra Portugal de más de 10, creo, de 10 goles, y en esta hemos ganado los 2 partidos de 4 y 5 goles. Entonces estamos muy contentos con los resultados y vemos que el equipo está teniendo una progresión muy buena. Pues muy contenta. Este año empecé a jugar con las mayores de mi club, que están en división de plata, y la verdad que estoy muy contenta, me siento una más del equipo. Sí, muy contenta con el equipo, con cómo se trabaja, con los entrenadores, muy contenta con todo. Yo creo que actualmente uno de mis mayores referentes es Alicia Fernández, que da la casualidad de que también es gallega. Sara Gil, la jugadora que estuvo esta temporada, esta y más temporadas en Balonmano Porriño y que ahora está jugando con el Vera Vera. Pues me encantaría algún día, obviamente, llegar a jugar en las guerreras absoluta y también jugar al máximo nivel en algún equipo de Europa. Bueno, a mí me gustaría seguir, si puede ser, con la en un futuro. Si me pudieran seguir convocando hasta llegar a la selección absoluta, para mí ese sería mi mayor sueño.